Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con nuestra unidad número 2. En esta oportunidad vamos a trabajar con el capítulo 2 de Feldman, vinculado a las perspectivas teóricas en desarrollo. Para comenzar, vamos a invitarlas a revisar el material, el marco teórico, estos aportes que nos realiza Feldman, donde nos menciona las diferentes perspectivas, ¿sí?, y marcos teóricos que han trabajado acerca del desarrollo infantil, ¿sí? Cómo se explica desde diferentes perspectivas la constitución de un sujeto, cómo va desarrollándose a lo largo del ciclo vital. Una de las perspectivas principales que va a mencionar el autor es la perspectiva psicodinámica. Después vamos a profundizar todo lo que tiene que ver con la perspectiva conductista, la perspectiva cognitiva, ¿sí?, para pasar a analizar en un segundo momento una perspectiva basada en la evolución, evolutiva, y una perspectiva más amplia donde prioriza todo lo referido al contexto del sujeto, es decir, que la vamos a definir dentro de un marco contextual. Comencemos con la perspectiva psicodinámica. En esta perspectiva vamos a encontrar dos marcos o dos teorías representativas. La primera que tiene que ver con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, ¿sí? Y en un segundo momento vamos a analizar la teoría psicosocial de Erikson, ¿sí? Como conocen y han trabajado en otros espacios, dentro de la perspectiva psicoanalítica, ¿sí?, se plantea, digamos, la constitución del plano inconsciente. Esta parte de la personalidad que contiene ciertos deseos, demandas, necesidades y anhelos que vinculados con estas necesidades infantiles, con estos aspectos que se van dando de la infancia y que constituyen toda esta parte de la personalidad que no puede transitar en el plano inconsciente. Es decir, que la persona no posee a nivel consciente un registro de estos deseos, de estas demandas y estas necesidades vinculadas a lo infantil. Dentro de la teoría psicoanalítica, Freud ha desarrollado una segunda tópica, ¿sí?, vinculada al ello, al yo y al superyo. El ello lo denomina como esta reserva libidinal, como producto justamente de esta energía psíquica, de esta libido, ¿sí?, que está vinculada principalmente con el principio de placer. Es aquello relacionado con la satisfacción inmediata, ¿sí?, que está fuertemente vinculada con todo el plano más instintivo, ¿sí?, del sujeto. El ello, que es la parte que la denomina la parte del yo, que está en contacto con la realidad. Es este aspecto más mediador, donde se intenta de alguna manera canalizar los impulsos del ello y mediar con las exigencias de este super yo, ¿sí? Cuando mencionamos el super yo, vamos a analizar todo lo vinculado con las cuestiones más éticas, más morales, con la asimilación de estos patrones morales que rigen en la sociedad, ¿sí? Es decir, que va a estar fuertemente ligado con una conciencia moral, con la cuestión de aquellos actos que se aprueban o que son rechazados a nivel social. Entonces, en este interjuego que arma Sigmund Freud en relación a esta segunda tópica, el yo va a aparecer como mediador entre el ello y el superyo, entre este principio de placer, entre esta satisfacción inmediata y esta cuestión moral que plantea el superyo. Luego nos vamos a referir a esta teoría psicoanalítica de Erikson. Lo que va a hacer Erikson es tomar los aportes de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y va a, digamos, desarrollar
8 edades del desarrollo psicosocial, ¿sí? Él da un fuerte, digamos, hace un fuerte hincapié en todo lo que tiene que ver con el aspecto social, más allá de tomar los aportes de la teoría psicoanalítica de Freud para analizar todo lo propio, lo referido al sujeto desde el plano inconsciente y desde estas tópicas. Él incluye las relaciones con el otro, ¿sí? Y todos los aportes que vamos construyendo a partir del interjuego entre lo social. Entonces, desarrolla estas 8 edades, ¿sí? Que son etapas, ¿sí? Que de alguna manera él define, donde van, digamos, donde se va dando la constitución de la personalidad. Vamos a ver una primera etapa que él la denomina la confianza básica versus la desconfianza. En este momento y en este rango, que se da aproximadamente desde el nacimiento hasta los 18 meses, menciona Erikson, lo más importante de esta descripción y esta ganancia que el sujeto va a tener al transitar esta etapa es todo lo vinculado con los primeros afectos, ¿sí? Este desarrollo del vínculo afectivo entre madre e hija o, frente a su cuidador principal, a su referente, que le da esta seguridad, esta confianza. Lo que define Erikson, que el tránsito por cada una de estas etapas nos deja una ganancia. Y en el caso de no haberla transitado de la mejor manera posible, aparece el versus, ¿sí? Que en este caso, en la etapa número 1, quedaría dentro del plano de la desconfianza. Es decir, que si algo se encuentra obstaculizado en este desarrollo afectivo, en estos primeros vínculos, el sujeto va a experimentar cierto nivel de vulnerabilidad frente al ambiente, como un aspecto de desconfianza en el vínculo con su ambiente. La segunda etapa que Erikson plantea a partir de los 18 meses y que se extiende hacia los 3 años de vida aproximadamente, tiene que ver con la ganancia de la autonomía. Cuando mencionamos autonomía, justamente hablamos de la posibilidad de independencia, de emancipación, de experimentar ciertas habilidades de control, ¿sí? Y en el caso de no transitarlo, lo que se plantea como versus tiene que ver con la duda frente al manejo de algunas situaciones, ¿sí? Que la persona en esta etapa de la vida podría desarrollarla con cierto nivel de autonomía. La tercera etapa que menciona es la de iniciativa versus la culpa. Es decir, que transitar esta etapa le dejaría a la persona la posibilidad de, a través del juego, ¿sí? Empezar a tomar la iniciativa frente a algunas propuestas, algunas actividades, ¿sí? A tomar una actitud activa frente a la posibilidad de realizar una acción, ¿sí? A desarrollar un intercambio. Este es el objetivo principal de esta etapa del desarrollo psicosocial que plantea Erikson. En el caso de no transitarse, lo que experimenta la persona es un sentimiento de culpa frente a estas acciones concretas o estas realidades o ante una actividad específica. La cuarta etapa que menciona tiene que ver con la laboriosidad, que se experimenta a partir de los 5 años y se extiende aproximadamente hasta los 13. Es muy importante entender en estos aspectos, desde la teoría psicosocial, que son edades aproximadas, teniendo en cuenta que nosotros vamos a analizar también esta teoría en un contexto actual, por lo cual esto puede experimentarse como aproximaciones, ¿sí? Entonces, en esta etapa de la laboriosidad versus la culpa, lo que se van a empezar digamos, a poner en juego son ciertas demandas de aprendizaje, ¿sí? Acciones que tienen que ver con una labor específica, donde el sujeto experimenta ciertas posibilidades y oportunidades de aprendizaje,
y que en el caso de no transitarlo de la mejor manera posible, lo que se experimenta es una sensación de frustración, de fracaso frente a una actividad, frente a la realización de una tarea, ¿sí? En una quinta etapa, que se va dando en el periodo de la adolescencia, donde el sujeto experimenta una comprensión de su entorno, hay como digamos, empieza a transitar la sensación de valorizar estas experiencias, hay un compromiso más ideológico, ¿sí? Se dan también ciertas diferencias a nivel sexual, ¿sí? Las cuestiones vinculadas a la sexualidad comienzan a desarrollarse, digamos, a establecerse ciertas diferencias en este plano. Lo que va a hacer todos estos factores son constituir una búsqueda de identidad. Es decir, que a medida que la persona se compromete con el mundo que lo rodea, empieza a experimentar estas cuestiones valorativas, estas cuestiones ideológicas, estos cambios a nivel sexual, tienen que ver justamente, como mencionaba, con esta construcción de la identidad. ¿Qué sucede cuando esto presenta algún obstáculo vinculado con las oportunidades que otro le brinda en esta búsqueda? La persona se siente difusa en esta construcción de la identidad. Es decir, que está dubitativa en cuanto a la pregunta ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué pretendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? En una sexta etapa, donde ya la ubicamos en el periodo de adultez, vamos digamos, a repensar todo lo vinculado con la intimidad frente al aislamiento. Es decir, que a partir de esta edad lo que se va a priorizar es el desarrollo de las relaciones más íntimas, ¿sí? De los vínculos más amorosos, el afianzar amistades, empezar a, digamos, poseer, a construir ciertas relaciones más estrechas, más íntimas, ¿sí? Como menciona el autor, y cuando esto empieza a obstaculizarse, lo que se experimenta es una sensación de aislamiento, ¿sí? En la no posibilidad de construir estas relaciones desde un plano más de intimidad, de poder afianzar ciertos vínculos, tanto de amistad como, digamos, vínculos más amorosos, vínculos más de pareja. Lo que se experimenta justamente es este sentimiento de encontrarse aislado, de experimentar estas crisis a nivel de las relaciones. ¿Sí? En una sexta etapa, que ya la ubicamos en el plano del adulto, ¿sí? En la anterior podríamos relacionarla con un adulto joven, ¿sí? Con la etapa de la juventud. Acá ya nos encontramos con la etapa propiamente dicha, donde lo que se va a privilegiar, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con la generatividad. Es decir, que acá el sujeto experimenta la famosa crisis de la mediana edad, donde en producto de esta crisis también se va a interrelacionar o a resignificar el deseo de apoyar a generaciones siguientes, ¿sí? En esto generalmente son los hijos u otras generaciones en las que, digamos, el adulto piensa como para dejar su legado, para dejar una huella, ¿sí? Que tiene que ver con su construcción personal, pero que a partir de esta deja un dato, una huella, algo que le dé continuidad también a su existencia. Cuando esto no se experimenta, esta sensación de generatividad, la persona se siente estancada, ¿sí? Diría Erickson. La última etapa, ya vinculada a una edad adulta más avanzada, tiene que ver con la integridad frente a la desesperación. Y acá lo que se analiza es una culminación en sentido de aceptación y la realización de uno mismo. Es poder mirarse, ¿sí? Desde una perspectiva, poder mirar hacia atrás y sentirse realizado, ¿sí? Con el recorrido vivido hasta el momento. Esto lo que va a dar lugar es a la persona
alcanzar un sentimiento de integridad en cuanto a su personalidad. Cuando esta pregunta no puede responderse, cuando, digamos, se mira hacia atrás y se experimenta un sentimiento más de incertidumbre, de duda, lo que transita en la persona es un sentimiento de desesperación, ¿sí? Según la posición de Erickson. Continuamos con la segunda perspectiva que menciona Feldman, ¿sí? En su capítulo relacionado con las perspectivas en desarrollo, ¿sí? Y también focaliza todo el campo de la investigación, es la perspectiva cognitiva o cognoscitiva. Acá uno de los principales referentes que menciona es Jean Piaget, ¿sí? Donde va a desarrollar estas cuatro etapas, ¿sí? Principales en la construcción del conocimiento, ¿sí? Lo que va a focalizar la perspectiva cognoscitiva es en todo lo que tiene que ver con los procesos que le permiten a la persona conocer, comprender, analizar y pensar acerca del mundo. Tiene que ver con todos los procesos que ponemos en juego en esta relación y en esta experiencia con el mundo. Para esto, Piaget desarrolla o explica este desarrollo cognitivo a partir de 4 etapas fundamentales, ¿sí? Vamos a recorrerlas brevemente. Una primera etapa que tiene que ver con la coordinación de la información sensorial, a la que él denomina sensoriomotriz, ¿sí? Esta etapa sensoriomotriz tiene que ver justamente con priorizar todos los aspectos sensoriales, ¿sí? Las respuestas motoras frente al intercambio con los objetos del ambiente. En esta etapa, uno de los logros fundamentales que describía Piaget es la posibilidad de construir la permanencia del objeto. Se va a desarrollar aproximadamente hasta los 2 años de edad. Luego él menciona, ¿no?, que alcanzados los logros de esta etapa sensoriomotriz, aparece un segundo momento que denomina etapa preoperacional. ¿Por qué la denomina preoperacional? Porque en este momento se da un desarrollo del pensamiento simbólico, pero que va a estar marcado por la irreversibilidad, la centración y el egocentrismo, ¿sí? Es decir, que acá lo que va a priorizar el sujeto es todo lo vinculado a su propia acción. Pero sin embargo, ante la modificación que se puede producir en un objeto, no tiene la capacidad de revertir, ¿sí?, del movimiento y el interjuego que se ha producido en ese objeto. Vamos a ver que cuando prioricemos la perspectiva cognitiva en la infancia y en las diferentes etapas que vamos a analizar, ¿sí?, llegando hasta la adolescencia, desde la propuesta de la cátedra, iremos trabajando más específicamente cada una de estas etapas que menciona Piaget. En una tercera etapa, que él denomina de las operaciones concretas, el sujeto empieza a experimentar la capacidad de establecer ciertas operaciones mentales, no solamente aplicadas a los objetos, sino también a eventos o situaciones concretas. Empieza a adquirir también la capacidad de clasificar, de establecer ciertas jerarquías, ¿sí? Y en una cuarta etapa, ya vinculada con la adolescencia y que, digamos, nos acompaña hasta la adultez, que tienen que ver con las operaciones mentales que se aplican más al campo de las ideas, donde la persona empieza a tener la capacidad de establecer inferencias, razonamientos más abstractos, donde se prioriza un pensamiento más lógico, donde este pensamiento adquiere cierto orden, donde se pueden secuenciar ciertas ideas, ¿sí?, abstractas, inferir acerca de ciertas situaciones del mundo.
Dentro de las perspectivas cognitivas, también vamos a analizar enfoques, digamos, más centralizados en todo lo relativo al procesamiento de la información, ¿sí? Desde este enfoque, lo que se va a privilegiar es la búsqueda en el conocimiento y la identificación en los modos o en las formas en que las personas van a tomar, van a usar la información, van a asimilar y almacenar, ¿sí?, los datos. En esto es donde va a focalizarse todo lo que tiene que ver justamente con los mecanismos que se ponen en juego al momento de procesar la información en la interacción con el ambiente, ¿sí? Es decir, que la pregunta que nos realizaríamos desde este enfoque es cómo procesamos la información, cómo la tomamos, cómo almacenamos, ¿sí?, los datos de la realidad. Dentro de la perspectiva cognoscitiva, también, según Feldman, vamos a analizar un enfoque más posicionado desde el campo de las neurociencias. Desde el plano de la neurociencia, lo que se va a intentar, además de focalizar en todos los procesos cognitivos y en la actividad cognitiva de la persona, es su interrelación con los procesos cerebrales. Es decir, cómo el sistema nervioso central y los procesos cerebrales se relacionan con la capacidad cognitiva de la persona. Nos centralizamos ahora en la perspectiva del conductismo, en la perspectiva conductista. Principalmente, como bien se denomina esta perspectiva, se va a desarrollar un enfoque de estudio, ¿sí?, donde se sugiere que las claves para comprender los comportamientos, ¿sí?, va a tener que ver con lo observable y con la posibilidad de los estímulos externos del ambiente. Es decir, que nosotros vamos a comprender la conducta de un sujeto observando, ¿sí?, sus comportamientos a partir de la presencia de los estímulos externos. Acá van a trabajar tres supuestos fundamentales, ¿sí? Uno de los referentes principales fue Skinner, ¿sí?, frente al conductismo. Vamos a ver que Feldman menciona y desglosa distintos autores y distintos referentes del conductismo. Lo que intentamos hacer es focalizar en cuáles son los aspectos más relevantes de esta teoría. Uno de los supuestos que plantea el conductismo es el condicionamiento clásico, que lo que va, digamos, lo que se plantea desde este supuesto es que un organismo aprende a responder en una forma particular ante la presencia de un estímulo. Es decir, que ante un estímulo, una respuesta es esperable. Entonces, que esto genera una situación de condicionamiento, una situación en la que el sujeto aprende un mecanismo de respuesta frente a un estímulo específico. Después denomina lo que llamamos el condicionamiento operante. Es una forma de aprendizaje en la que una respuesta voluntaria se refuerza o se debilita mediante su asociación con consecuencias positivas o negativas. Es decir, que ante el desarrollo de una conducta determinada se presenta un refuerzo, una consecuencia positiva, lo que se tiende es a aumentar la probabilidad de que estas conductas vuelvan a aparecer. En el caso de recibir una consecuencia negativa o una extinción de esta conducta frente a la respuesta del ambiente, lo que va a ocurrir es que la probabilidad que esta conducta se repita disminuya. ¿Mm? Otro de los supuestos fundamentales que plantea el conductismo es la posibilidad de la modificación conductual. Y acá se denomina una técnica que se utiliza muchísimo en el área de psicología frente a algunas intervenciones, que tiene que ver con generar movimientos frente a los comportamientos o a lo conductual, ¿sí? De cambiar patrones conductuales. Esto lo que, digamos, se propone es
promover la frecuencia de comportamientos deseables, que son esperables, ¿sí? Que son funcionales en un determinado momento, y reducir, ¿sí? la frecuencia o la incidencia o la probabilidad de que ciertos comportamientos indeseables aparezcan en una situación determinada. Como mencionábamos al inicio, una de las últimas perspectivas que analiza Feldman, donde involucra más todo el tema, el ámbito contextual, tiene que ver justamente con la perspectiva contextual, donde se va a considerar la relación entre los individuos y su mundo físico, cognitivo, de personalidad y social. Es decir, que para pensar el desarrollo desde esta perspectiva, vamos a poner el foco en la interrelación entre el individuo y su mundo, ¿sí? Y cuando hablamos de este mundo, nos referimos tanto a las cuestiones físicas que puedan ponerse en juego, a las cuestiones cognitivas, a los desafíos cognitivos que se den en esta interrelación, que van a dar lugar también a la conformación de la personalidad. Y desde el contexto, y desde esta perspectiva, lo que se va a priorizar es cómo el sujeto interactúa con el área social. Acá vamos a mencionar dos referentes, ¿sí? Dos enfoques. Uno es el enfoque bioecológico del desarrollo y otra es la teoría sociocultural de Vygotsky. Frente al enfoque bioecológico, lo que nos vamos a encontrar son con 5 niveles del ambiente que van a influir, ¿sí? En el individuo. Es decir, que van a constituir y que van a ser inherentes al desarrollo. Es decir, que el sujeto se desarrolla a partir de una interrelación con estos 5 niveles del ambiente. Vamos a observar, ¿sí? Esta imagen que nos propone Feldman, ¿sí? Tomado del enfoque del desarrollo de Bronfenbrenner, ¿sí? Donde vamos a ver en un primer momento la interrelación del individuo vinculado más a lo propio, a su edad, a su salud, a su sexo, a su sexualidad, ¿sí? Y inmerso en un microsistema, ¿no? Constituido por su familia, la escuela, pares, áreas de juegos próximas, interrelación con pares y próximos, vecinos, amigos, compañeros, vinculado al servicio de salud. Entonces él va a denominar que este primer nivel que conforma el microsistema va a ir constituyendo y contribuyendo al desarrollo de la personalidad. Después nos sumergimos, según la propuesta del autor, en un mesosistema, ¿sí? Donde acá vamos a encontrar amistades de la familia, medios de comunicación, servicios de bienestar, cuestiones vinculadas a lo legal, ¿sí? Todo esto que conforma también la posibilidad de desarrollo. Vamos a ir viendo cómo esto se amplía y se va aumentando el campo social de la persona hasta llegar al macrosistema que tiene que ver con las actitudes, ideologías, más desde la cultura, desde lo social. Pero importante destacar que y resaltar que el desarrollo se va a dar por la interacción, ¿sí? Y por, digamos, cómo el sujeto va sumergiéndose en estos 5 niveles que constituyen su desarrollo. Es decir, que el desarrollo va a ser producto de la interacción con estos diferentes niveles que conforman la personalidad. ¿Mm? Esto atravesado, ¿sí? Por las cuestiones de tiempo, siempre pensándolo desde el factor tiempo, el factor histórico. Vamos a analizar ahora brevemente la teoría sociocultural de Vygotsky para repensar uno de los conceptos fundamentales donde él analiza esta importancia del interjuego y la interrelación entre el individuo y el ambiente, donde lo que va a hacer es plantear que en el desarrollo se da una transacción recíproca,
Es decir, que el sujeto es alimentado por esta interacción con el ambiente, pero a su vez modifica el ambiente desde este interjuego. Es lo que se va a plantear desde los aportes de Vygotsky, es cómo a través del juego y de la cooperación con otros, de la interacción con pares, los niños y las niñas van desarrollándose a nivel cognitivo. Y esto lo que permite es avanzar en la comprensión del mundo y aprender lo importante de la sociedad, de la cultura en la que se encuentran inmersos. Finalmente vamos a analizar la perspectiva evolutiva. Dentro de la perspectiva evolutiva, vamos a abrir un interrogante fundamental, que es el que va a buscar responder, ¿sí?, desde este enfoque evolutivo. Nos vamos a preguntar cómo se combinan los factores genéticos y los ambientales para influir en el comportamiento o en la conducta de un sujeto. Es decir, que acá vamos a poner el eje en el interjuego entre lo innato y lo adquirido. Es decir, aquello que traemos, esta carga genética, y cómo empieza a interrelacionarse con el ambiente para determinar la construcción de ciertos comportamientos o determinadas conductas. Uno de los referentes fundamentales fue Darwin, donde desarrolla en su libro El origen de las especies, la teoría, ¿sí?, de la selección natural. Es decir, que existe un proceso de selección natural que va a crear ciertos rasgos en una especie que van a dar lugar a su adaptación al ambiente. Es decir, que a partir de esta selección natural se dan, digamos, se inauguran las condiciones de adaptación al contexto y al ambiente. Por supuesto que desde esta perspectiva evolutiva se da una vuelta frente a estas propuestas de Darwin en relación al origen de las especies, y se define que los rasgos y el comportamiento adaptativo no solamente son heredados a través de esta selección natural, ¿sí?, sino que se van a poner en juego estas cuestiones adaptativas a partir de cómo se interacciona con el ambiente, ¿sí? Esto va a dar lugar a la construcción de los rasgos y de determinados comportamientos. Pero bueno, a diferencia de la perspectiva contextual, la perspectiva evolutiva va a ser un foco mucho más fuerte en todo lo que tenga que ver con lo hereditario, ¿sí?, con aquello que traemos, con esta carga, digamos, hereditaria y genética, a partir de la cual interactuamos con el ambiente. Para ir cerrando con esta videoclase, vamos a proponernos algunas preguntas que también desarrolla Feldman al final de su capítulo, que tiene que ver con repensar cuál es la perspectiva correcta para mirar el desarrollo infantil. Es una invitación a que podamos reflexionar desde los aportes que fuimos construyendo desde la cátedra y a través de nuestra unidad número 1 y número 2, para posicionarnos justamente en decir, bueno, ¿desde qué lugar nos vamos a parar a mirar este desarrollo? ¿Cuál es el enfoque correcto? ¿Sí? ¿Cuál es la perspectiva que me permite comprender el desarrollo infantil? ¿Sí? Y desde este lugar pensar desde qué espacios, desde qué enfoque vamos a comprender cada uno de los rasgos que se va dando el desarrollo y qué aportes consideramos al momento de entender el desarrollo infantil. Así que los invitamos y las invitamos a continuar reflexionando, que el cierre de esta videoclase nos deje más interrogantes para pensar el desarrollo, ¿sí?, a lo largo del ciclo vital.